Muy bien, llegamos hasta Cañada de Gómez con la cámara de nuestra televisión local, de nuestro canal 4 de Totoras. Ustedes saben que estamos en el mes de marzo, ya lo dejamos hace algunos días, pero se trabajó durante todo el mes el tema, la problemática del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Cuando fuimos a Las Rosas, a la poblada por la identidad con la presencia de Estela de Carlotto, encontramos a un joven allí que lo tenemos hoy enfrente, Federico Montani, que está en quinto año. En quinto año del Colegio Nacional. Del Colegio Nacional aquí de Cañada de Gómez. Que dijo, estoy haciendo un documental sobre la dictadura, sobre esa época criminal, nefasta, oscura de la historia argentina. No es sencillo encontrar un joven, un alumno de quinto año de esta edad metido en esta problemática, investigando, indagando y, poniendo en debate un tema que todavía sigue en debate. Todavía. ¿Cómo te va, Federico? Todo bien, David, muy bien, David. Aquí en tu casa. No, gracias a vos por venir. Es para mí un honor que vengas a hacerme una entrevista a mi casa. Bueno, estás presentando un documental. Vamos a hablar un poco, sí, en qué consiste, cómo se gestó esta idea y ya lo presentaste en tu escuela. Sí. Seguramente habrá generado algo muy lindo para vos, muchas sensaciones, para tus compañeros, para los docentes. Un tema del cual vamos a hablar y mucho con vos porque sé que te gusta y que no tenés problema en expresar todo lo que sentís. ¿En qué consiste el documental? Que vamos a ver en el canal hoy. Este proyecto nace a partir de un sueño personal que yo tenía desde hace 3 o 4 años, que era el de conocer personalmente a Eve de Bonafini. O sea, a los 14 años. A los 14, 15 años, ¿no? A Eve de Bonafini, a Estela de Carlotto y a Osvaldo Bayer. Pero no, yo lo tenía como un sueño personal, o sea, de conocerlos, pero no de hacer un documental. Hasta que el año pasado, pensándolo tantas veces, digo, ¿por qué no cumplo mi sueño, pero a su vez lo lo comparto con la sociedad? Y para mí la mejor forma de compartirlo era a través de hacer un documental. Entonces un día yo, a principios del año pasado, voy a mi colegio, al Colegio Nacional de Cañada de Gómez, a hablar con el vicedirector, con Gualberto Montañez, y le digo, Gualberto, le comento, ¿no?, este proyecto, y le pregunto si él y el colegio podrían ayudarme. Yo me esperaba un no, porque es una gran tarea, ¿no?, viajar a Buenos Aires y todo, y me sorprendió porque me dijo que sí. Entonces Gualberto me dice que lo único que yo tenía que hacer era preparar las entrevistas, hacer el guión y contactarme con estas 3 personalidades. Entonces, Estela de Carlotto, Eve de Bonafini y Osvaldo Bayer. Eso fue lo más difícil, pero lo logré. Yo mandé mails a Osvaldo, a Eve y a Estela, y casualmente los 3 me contestaron. Eve me confirmó para el 8 de febrero y Osvaldo Bayer casualmente me confirmó para el 8 de febrero. Realmente él me preguntó en qué fecha yo podía y yo le dije que si no habría problema, si podríamos hacer el 8 de febrero. Entonces el 8 de febrero a las 5 de la mañana salimos con Gualberto y nuestro camarógrafo Claudio Plaini para Capital, y Eve, llegamos a las 11 de la mañana y Eve nos estaba esperando. ¿A dónde? En la Casa de las Madres, en calle Hipólito Yrigoyen, al 1584, a 2 cuadras del Congreso. Digamos que madres tienen una casa y abuelas tienen otra casa. Y tienen otra casa, pero nos esperaba primero Eve en la Casa de las Madres, y me sorprendió mucho porque nos estaba esperando con mucha alegría, con mucha dulzura, y apenas llegamos, le di el abrazo de oso que siempre quise darle, y Eve me dice que el 8 de febrero se cumplían 40 años de la desaparición de su primer hijo, y ella me dice que mi visita era como si el hijo la estuviera visitando. Ese fue el más grande honor que tuve, porque se me hizo un nudo en la garganta, porque que Eve me haya dicho eso para mí significó que el trabajo que estaba haciendo valía la pena. Y nada, bueno, ahí hicimos la entrevista, de 11 de la mañana a 12 y media estuvimos, después cortamos ahí porque las madres, que tienen que comer, tomar los medicamentos y todo, y a las 3 y media Eve me invitó a ir a la Plaza de Mayo con ella en la combi, y todas las madres, ¿no? Cosa que no nos habías dicho, me lo comentó ahí, me dice, ¿querés venir a la plaza? ¿Me querés acompañar? Y yo le digo, yo no sabía
qué decir, porque me impactó. Entonces a las 3:30 salimos y, viste, en la combi con todas las madres y Eve hacia la plaza, y cuando llegamos, además de haber más de 100 personas esperándola a las madres, como todos los jueves, en la ronda de los jueves, viste, bajan todos y después baja última Eve. Y cuando yo estaba bajando, Eve me dice, no, pará, pibe, no bajes, esperá, y bajamos los dos juntos. Así que bajamos los dos juntos con Eve abrazados y ahí hicimos la ronda. Realmente fue el día más feliz de mi vida y porque pude cumplir un sueño. Y fíjate vos que yo antes de cumplir este sueño soñaba todos los días acá en mi casa que yo me encontraba con Eve. Y cuando me despertaba me ponía mal porque tenía miedo de no poder cumplir este sueño y que Eve termine muriendo y yo no poder conocerla. Y fíjate qué casualidad que el mismo sueño que yo soñaba todos los días, un 8 de febrero del 2018 se terminó cumpliendo. Federico, ¿y cómo arranca este sueño? ¿Cuál es, a dónde ves el clic en tu vida? ¿A dónde ves que se gesta en tu vida este camino, ¿no? De que tu sueño sea conocer a Eve? Detrás de ese sueño hay muchísimas cosas, ¿no? Sí. De todo punto de vista, ¿no? Sí. Mirá, a mí antes de todo esto, hace 3 o 4 años atrás, no me interesaba nada. De hecho, yo era ideológicamente todo lo contrario a lo que soy hoy, ¿viste? Hasta que un día me regalaron el manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx. Es un panfleto, tiene 100 hojas, pero lo leí y eso me cambió la cabeza, de verdad. Y a partir de ese texto yo empecé a comprar más libros, ¿viste? Empecé a leer a Lenin, a Mao Zedong, a Berbisky, a Bonazo, ¿viste? A grandes autores, a José Pablo Feynman. Y eso como que me rompió la cabeza, porque yo, ¿viste? Pasé a entender un montón de cosas y realmente me dio por comprometerme fuertemente. Así que a partir de todas esas lecturas y de todas esas cosas, yo me empezó a gustar la política, la historia, la filosofía y la militancia, y hacer esta clase de cosas, ¿viste? Tanto para mí como para la sociedad. Y nada, y así empezó. Y por eso, militancia básicamente desde los derechos humanos. Desde los derechos humanos, aquí en la Asociación de Derechos Humanos con Kelo Moreno, con Adriana Díez, bueno, y también con Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Ellas en Buenos Aires, pero yo tratando de llevar su mensaje aquí en Cañada y a donde quiera que yo vaya. Pero así empezó todo, ¿no? Empezó a partir de lecturas, a partir de la curiosidad, ¿no? De entender, ¿no? Por qué, por ejemplo, por qué hay los niños hay niños pobres y hay otros que no, ¿viste? A partir de todas esas cuestiones y todos esos dilemas filosóficos, yo empecé a leer, a informarme, y realmente me empezó a interesar, ¿viste? A tal punto de que hoy está primero esto y después viene todo lo demás. Así que así empezó toda la efervescencia. ¿Y cuál era la relación con la escuela, con tus estudios? Digamos, a ver, en las escuelas es un tema que a veces se da con algunos debates, con interpretaciones, con algunas confusiones. ¿Qué empezó a pasar cuando empezaste a estar en las clases de historia o de formación cívica? Y vos ya con esta idea, ¿tuviste debates con docentes, con profesores? Sí, realmente desde compañeros. También. Desde primer año, desde segundo o tercer año de la secundaria hasta hoy que estoy en quinto, viste, esa fue la época en la que me empezó a interesar todo esto y a informarme. Así que yo iba a las clases y debatía. Había profesoras que eran y pensaban como yo o parecido, y teníamos una gran relación, y con las que hoy no me dan clases, pero sigo teniendo la relación porque me hice amigo. Y luego con profesoras que viste, pensaban diferente y debatíamos, pero viste, a tal punto que a algunas profesoras de historia no les gustaba venir a dar clases al curso porque decían, está Federico, me va a volver loca, viste, porque yo a una que tuve en tercero le discutía todo, viste, ella venía y nos enseñaba, viste. ¿Por ejemplo? Ella, por ejemplo, nos enseñaba la revolución industrial. La revolución industrial, qué hermosa que es. Yo agarraba y traía texto de Eric Hobsbawm, de Marx, viste, y le daba, y le interrumpía las clases, la cortaba, viste, me enojaba, me iba, viste, rebelde. Entonces la profesora esta, no voy a decir el nombre porque no corresponde, pero no le gustaba, o sea, le daba dolor de cabeza dar clases porque, y bueno, y así empezó todo, ¿no? A discutir con profesores, con directivos, con compañeros, con todos y sin ninguna clase de tabú, ¿no? Porque somos todos ciudadanos y todos tenemos el derecho de discutir. Así que, fue muy, muy hermoso porque, viste, pude
Lo dejaron hacer, a ver, sin sanciones de por medio. Sin sanciones de por medio, nunca una. Han tenido ganas, pero no ha habido sanciones de por medio, por suerte, porque el Colegio Nacional es un colegio que a pesar de todo es muy progresista, es muy avanzado, es muy de mente abierta y permite lo que sea, ¿no? Dentro del marco de lo normal, pero permite lo que sea. Realmente yo no podría haber hecho esto si no fuera por la ayuda del colegio y ANSAFE, porque ANSAFE financió el camarógrafo, el viaje, la comida y todo. Así que no, realmente si yo pude hacer esto es gracias a ellos. Por eso, viste, no me han sancionado nunca porque por esa razón. Tal vez si yo iría a otro colegio de estirpe privado, católico, capaz que sí. Pero en este colegio, viste, como tiene una línea de pensamiento y de tolerancia mucho más grande, nunca me pasó nada. Bueno, y en el tema específico que más te gusta trabajar, que los derechos humanos, la historia de las abuelas, de las madres, a ver, ¿cuáles eran las otras líneas con las que te encontrabas en el colegio? Básicamente los profesores que estaban orientados para estas temáticas. Seguramente también el tema de dictadura, que es un tema que en estas regiones se sigue discutiendo mucho, hay pensamientos que uno respeta, hay sentimientos encontrados, bueno, hay un montón de corrientes. A ver, ¿cómo fuiste sobrellevando eso? ¿Cuáles fueron los conceptos, en todo caso, de docentes que más te costaron tolerar o digerir y que más debate te generaron? Mira, lamentablemente a 42 años del golpe nuestro pueblo sigue con este dilema que tendría que haber sido superado ya desde 1983, ¿no? Porque el único terrorismo fue el terrorismo de Estado. Ese fue el terrorismo, ¿no? Y la cifra de 30.000 desaparecidos es innegable, es innegable. De hecho, 30.000 son los que sabemos, pero los que no sabemos puede que sean muchos más. Así que tanto en el colegio como en todos los ámbitos de la vida, yo me he encontrado con gente, viste, muy ignorante o no, que reivindicaba así la teoría de los dos demonios, que reivindicaba el terrorismo de Estado, la dictadura, la desaparición de personas, la muerte y todo lo que fue el golpe del 76. Y nada, viste, yo tolerarlo no, porque para mí me resulta intolerable, pero sí discutirlo a muerte, viste, hasta el punto de que estas personas específicas me han dejado de hablar, porque digo, cómo a 42 años del golpe nosotros, ¿no? Pero mucha gente que vive en Argentina sigue poniendo en tela de juicio lo que se sabe, ¿no? Realmente el terrorismo fue uno solo, que fue el del Estado, porque por ahí ellos hablan de subversión. Pero el tema de la subversión es... Porque una cosa es guerrilla y otra es terrorismo. El terrorismo está enfocado a generar el terror entre las masas. En cambio, la guerrilla tiene un objetivo único. O sea, la guerrilla tiene un objetivo que tiene nombre y apellido. En cambio, el terrorismo tiene un objetivo masivo. No tiene víctimas predilectas. O sea, es para la población en general. Entonces hay una gran confusión de que hay gente que reivindica la dictadura y el terrorismo de Estado diciendo que había que frenar la guerrilla, la subversión, a los montoneros y demás. Que eso es una gran falacia, porque en otros países como Italia, a las Brigadas Rojas, que eran grupos guerrilleros armados, se lo frenó sin necesidad de tortura y sin necesidad de desaparecerlos. A las Brigadas Rojas el Estado italiano las combatió mediante el ejército, pero una vez capturados eran mandados a juicio y a la cárcel. No eran torturados, no eran desaparecidos. Entonces es falaz lo que dice esta gente, porque hay otros ejemplos que refutan lo que ellos dicen. Por eso este documental está enfocado a combatir eso y a tratar de transformar eso, ¿no? A reivindicar la democracia, a reivindicar la libertad, a reivindicar a las madres, a reivindicar a Eve y a reivindicar, ¿no?, a los hijos, a los 30.000 que luchaban por la patria socialista, por cambiar este país, viste, bajo el ejemplo del Mayo francés, de la Revolución cubana, de Mao Zedong en China. Entonces reivindicar al hijo como revolucionario y reivindicar la revolución, ¿no? Que es lo que las madres y Eve hacen, ¿no? Y Eve me dijo que
tirándome la idea, ¿no?, de que trate de que este documental sea, además de como una forma de homenaje a las madres, que también sea un homenaje a los hijos, ¿no?, que dieron su vida por esta patria que hoy tenemos, ¿no?, y que gracias a ellos hoy podemos caminar y pensar y decir sin que nos pase nada. Así es. ¿Qué es lo que te quedó del relato de Estela, del relato de Eve, del relato de Osvaldo Bayer, que son en los que se basa tu documental? Se basa en 3 entrevistas, básicamente. Claro, realmente... ¿Qué cosas que tenías por allí con alguna nebulosa se te aclararon, hablando con Eve, con Estela? Estamos hablando de dos personas, básicamente Eve Bonafini, que está absolutamente estigmatizada, quizás muy diferente a la imagen que tiene la gente de Estela de Carlotto. ¿No? Claro, yo por ahí hago esa diferencia entre Eve y Estela, porque, viste, Estela es más moderada, más medida y es más estratégica, digamos. En cambio, Eve es más pasionaria, viste, es más de la vanguardia, viste, más de la barricada, viste. Yo en la Casa de las Madres, viste, me han contado cada cosa. Por ejemplo, Eve me contaba que una vez habían tomado una catedral en los 80 porque en esa catedral los curas y los obispos que estaban probados que ellos habían colaborado con la dictadura. Y la justicia no lo juzgaba porque los jueces que estaban en la corte también eran los jueces que habían jurado por la... Imagínate. Entonces mirá lo que hizo Eve. Y las madres tomaron la catedral, se encerraron ahí y como los curas, en ese momento el cura, mirá qué casualidad, era Bergoglio el que estaba en esa catedral, Bergoglio le cerró las puertas para que no usen el baño y Eve armó una especie de baño con el altar del cura. Entonces yo digo, esas son las diferencias por ahí que hay, ¿no? Diferencias y métodos de proceder, ¿no? Estela hubiera hecho otra cosa. Pero lo que más me quedó de las 3 entrevistas que hice y de este documental y de esta experiencia fue el ejemplo, ¿no? El ejemplo, ¿no?, de estas mujeres y de Osvaldo Bayer que pasaron 40 años contra todo tipo de cosas y al día de hoy siguen, ¿no? El ejemplo de la esperanza, ¿no? Y la pasión del compromiso, realmente, un compromiso imbatible, ¿no?, e inamovible, porque a pesar de todo lo que le ha pasado y de lo que le sigue pasando, siguen en la lucha. Realmente, viste, hay una frase de Charly García refiriéndose a Eve que dice: yo la admiro mucho a Eve y reconozco que tiene un gran sentido del humor, porque hay que estar 40 años con este chiste, realmente hay que estar 40 años con esta lucha y con toda esta gran tarea, ¿no? Porque la tarea de Eve, las madres, la tarea de Estela y las abuelas es una tarea muy complicada en esta sociedad. Básicamente, el hijo de Eve y la hija de Estela están desaparecidos. Sí. A Eve le desaparecieron 2 hijos. El primero es Jorge Omar Bonafini, que desapareció el 8 de febrero del 77, y el otro es Raúl Alfredo Bonafini, que desaparece en diciembre del 77, junto a su nuera, junto a su esposa. O sea, 2 hijos desaparecidos y la nuera. Le quedó una hija que en ese momento tenía 10 años y como era muy chiquita y no estaba en nada, ninguna militancia ni nada, no se la llevaron. Y a Estela también, le desaparecieron y mataron a su hija Laura, y ella en el 78-79 pudo encontrar su cuerpo y pudo velarla, cosa que... cosa que fue, viste, una gran suerte para ella, porque la mayoría de madres y abuelas no tuvieron esa suerte, ¿no? Bueno, y Estela también tuvo la gran felicidad de encontrar a su nieto Guido en 2010-2011, así que y mirá qué ejemplo, ¿no? Porque encontró a su nieto y no se retiró, porque, o sea, no dijo encontré a mi nieto y ya está. Siguió siendo presidenta de abuelas como es hoy y luchando para que las demás abuelas recuperen a sus hijos, ¿no? A sus nietos, perdón, y para que aparezcan los más de 500 nietos, ¿no? Que hasta ahora hay 127. Realmente eso es un gran ejemplo porque habla mucho de la solidaridad, ¿no? Y de la generosidad, ¿no? De no encontrar lo propio y apartarse, sino que seguir en favor de sus compañeras, ¿no? En favor de los demás. Federico, ¿quién es Osvaldo Bayer? ¿Cómo lo expresás? ¿Cómo lo representás? ¿Qué significa para la historia, para esta historia puntual de la Argentina y de esta lucha Osvaldo Bayer? ¿Y por qué lo elegiste como una de las 3 entrevistas? Y Osvaldo Bayer es todo un personaje, ¿no? Es un historiador, periodista, escritor, es el hombre que descubrió y sacó a la luz un hecho
trágico como fue la Patagonia Rebelde, porque hasta ese momento no se sabía, había quedado, el hecho de la Patagonia Rebelde había quedado encerrado en la Patagonia, en Santa Cruz. Osvaldo lo que hizo fue una tarea única, ¿no? Que fue sacar esa matanza que hizo el gobierno de Hipólito Yrigoyen a más de 2000 huelguistas en la Patagonia y traslucirla y que todos podamos conocerla. Así que, y eso le costó hasta su propio exilio, porque Osvaldo luego en el 70 hizo una película que fue prohibida por el gobierno de Isabel Perón y la AAA le mandó un aviso diciendo que si no se exiliaba por esa película, que estaba prohibida, lo iban a matar a él y a su esposa y a sus 3-4 hijos. Así que Osvaldo es un hombre que desde siempre antepuso la verdad histórica y la lucha por la libertad y los derechos humanos a su propia vida, hasta el punto que tuvo que exiliarse y criar a sus hijos en Alemania, hasta el punto de que sus hijos viven en Alemania porque fueron criados allí. Así que además es un gran periodista que ha denunciado cosas que las sabemos gracias a él, como la Patagonia Rebelde, Semana Trágica. De hecho, él trabajó 14 años en el diario Clarín hasta que lo echaron por denunciar el tema de la apropiación de hijos de su ex dueña, ¿no? De la señora Ernestina Herrera de Noble, y fue echado por eso. Es un hombre que va a pasar, que ya es la historia argentina viva, y que ha pasado para mí, para muchos, a ser uno de los más grandes historiadores que tiene, no solamente Argentina, sino el mundo, porque fíjate qué gran diferencia, porque hay grandes historiadores que trabajan sobre cosas que ya fueron descubiertas y que ya las sabe todo el mundo. Lo que hizo Osvaldo Bayer es algo revolucionario, es algo único, porque Osvaldo Bayer no trabajó sobre algo que ya sabe todo el mundo, como la dictadura. Osvaldo Bayer trabajó algo que no sabía nadie, y lo que hizo él fue darlo a conocer al pueblo, ¿no? A la opinión pública. Y eso le costó que lo echaran de Santa Cruz y que lo echaran de Argentina, porque él en Esquel, en esos años, en los años 40, 50, abrió un diario que se llamaba La Chispa, ¿no? El primer diario libre de Esquel le puso. Y lo echaron porque Osvaldo defendía a los indios del Cerro Cuche, que eran explotados y asesinados por los estancieros, y un día llega un gendarme y le dice, usted tiene que retirarse de la Patagonia porque usted con sus opiniones y con sus cosas divide al pueblo. Y Osvaldo le dice al policía y al gendarme, ¿y quién manda esta orden? ¿El gobernador? Y el gendarme le dice, no, la manda el jefe de gendarmería, que soy yo. ¿A dónde lo entrevistaste? Lo entrevisté en su casa, nos recibió en su tugurio, que está entre calle Arcos y Monroe y Cuba. Nos recibió a las 5 de la tarde, estaba con su hijo Hugo, su primer hijo, y nos hizo pasar ahí, y, ¿viste? Para mí fue todo un honor porque el Tugurio, o sea, es su casa, y ese nombre, el Tugurio, se lo puso... Hizo los programas de televisión. Así es, y el Tugurio se lo puso su amigo Osvaldo Soriano. Y él me contaba que porque nosotros lo entrevisté en el patio interno de su casa, y él me contaba que en ese patio interno donde estábamos sentados se reunía él, Osvaldo Soriano, León Rosichner y David Viñas. Imagínate, 4 personalidades. Osvaldo, me muero de estar acá donde estuvieron semejantes personalidades. Y nada, viste, Osvaldo se estaba recuperando de una neumonía, estaba medio enfermito, viste, porque tiene 90 años y realmente podría habernos no recibido y nos recibió igual, viste, nos hizo pasar, viste, y me hizo sentir como si yo fuera su hijo, como si yo estuviera en su casa, porque imagínate que me dejó recorrer toda su casa, me metía dentro de su pieza, viste, porque tiene una casa chiquita y vos fíjate que no tiene paredes, las paredes son libros, libros y cuadros, y tiene un quilombete bárbaro, viste, entonces, viste, tiene carpetas, viste, con toda la información sobre los Martínez de O, sobre los Anchorena, sobre todas las grandes familias oligárquicas de... Esa necesidad que él siente y que sintió toda su vida de contar la verdad hasta sus últimos días, y realmente para mí fue un honor porque me dejó entrar a su pieza, a la cocina, viste, le revolví toda la casa, viste, él me dijo que yo estoy sorprendido porque un pibe de Cañada de Gómez, que está a 400 kilómetros de mi casa, haya venido a entrevistarme, por eso yo te recibo, me lo dijo, ¿no? Y me dice, me dice Osvaldo al final, aquí siempre serás bienvenido y esta es tu casa, así que cuando vos quieras tocar la puerta que yo te voy a atender.
realmente fue como tocar el cielo con las manos porque que Osvaldo Bayer me haya tratado así y me haya dicho eso, es algo muy grande, ¿viste? Muy grande, y aparte, ¿viste? Dejarme a ver, por ejemplo, meterme en sus piezas, sentarme en su cama, ¿viste? Revisarle todos los libros, las carpetas, ¿viste? Con los archivos, realmente, ¿viste? Estuvimos ahí como 2 o 3 horas que fueron como si estuviera soñando, ¿viste? Como si estuviera soñando despierto, ¿viste? Así que por eso digo que fue el día más feliz de mi vida, porque el mismo día entrevistaste. El mismo día, o sea, de 11 a 12 y media estuvimos con Eve, después fuimos a comer, a las 15:30 salimos a la plaza, terminó la ronda a las 4 y a las 4 salimos para la casa de Osvaldo. Y después, viste, como estuvimos con Eve 1 hora y media, Eve nos dice, vengan a las 7, así terminamos, porque habíamos cortado la entrevista a la mitad. Entonces fuimos a las 7 y ahí terminamos la entrevista con Eve y estuvimos hasta las 9 de la noche ahí con Eve. Y vos fíjate que ella se acuesta a las 10 y se levanta a las 6 de la mañana. Y ese es su día, ¿no? Todo un día ajetreado, ¿no? ¿Cómo es la casa de Madres? La casa de Madres. ¿Qué te encontrás? A ver, ¿ingresás? La casa de Madres. ¿Te llamó la atención? Viste, está a 2 cuadras del Congreso, ¿viste? Y ya la fachada es imponente porque tiene los ojos del Che Guevara arriba de la puerta y arriba una lona grande con el logo de Madres dibujado, ¿no? Con los pañuelos y con algunas consignas de las madres escritas, como por ejemplo La vida vale vida y otras. Entonces vos entrás a la casa de las Madres. A la derecha tenés el bar, tienen un bar para todo aquel que visite su casa, y tienen cuadros, ¿viste? Cuadros de Eve con Fidel en Palestina, por ejemplo, cuadros de Eve con Néstor y con Cristina, tienen cuadros de, ¿viste? de Eve con grandes personalidades, ¿no? Entonces vos caminás unos cuantos metros y del lado izquierdo hay una puerta. Entras en esa puerta, caminás por el pasillo y te encontrás con la oficina de Eve y al lado con la oficina central de las Madres, que es muy pintoresca porque tienen, por ejemplo, cuadros que Fidel le ha regalado a Eve firmados por él, pero no un cuadro, más de 20. Tienen banderas que Yasser Arafat le regaló a Eve en Palestina, tienen, por ejemplo, cosas que Hugo Chávez, cosas, ¿viste? Tienen un pasamontañas del subcomandante Marcos, ¿viste? Es una casa muy pintoresca y muy revolucionaria, ¿no? Porque fuerte. Muy fuerte, ¿viste? Y yo me sentí como en mi casa porque todas esas cosas tienen que ver y con mi pensamiento, ¿no? Con todo lo que yo creo y con todo lo que a mí me gusta. Entonces, por ejemplo, tiene una guitarra de Charly García, me encanta Charly García, tiene una guitarra de Charly que se la regaló a Eve en el 97 y, ¿viste? Le digo, Eve, bueno, me voy porque si me quedo te la robo esa guitarra, y se reía Eve. Por ejemplo, tienen también un disco de Charly donde Charly le escribe una canción a Eve, que es una canción que está en uno de sus discos que se llama Transformación, que está en mi documental, donde al final de la canción, ¿viste? Escrita con fibrón, así nomás, pero ¿viste cómo es Charly? Y abajo dice, Eve, esta canción te la escribo a vos como muestra de mi admiración y mi amor por vos. O sea, vos entrás ahí y parece que que te trasladás a, no sé, a la Revolución Rusa, ¿viste? Porque es una casa muy fuerte, muy de izquierda y realmente reivindicativa de todo lo que pensaban sus hijos, ¿no? Del concepto de revolución, del concepto de socialismo, ¿viste? Y bueno, y aparte todas las madres ahí dando vueltas por la casa, ¿viste? Íbamos caminando y pasaba una madre, ¿viste? La saludábamos. Y Eve tuvo la generosidad de hacernos recorrer la casa de las madres, que es muy grande porque encima tiene galpones, ¿viste? Y nos hizo recorrer todo, ¿viste? Cosas que Maradona le ha regalado, ¿viste? Y Eve abría las vitrinas y nos dejaba agarrarlas. ¿Viste? Me recibió como si fuera su hijo, porque ella me lo dijo, ¿no? Que vos me visites hoy, que se cumplen 40 años de la desaparición de mi primer hijo, es como si mi hijo viniera, reviviera y me visitara. Y, ¿viste? Para mí eso fue un gran honor, ¿no? ¿Viste? Y yo le dije a Eve, al final, algo que Néstor le dijo en el 2003, porque Néstor le dice a Eve, ustedes son nuestras madres y sus hijos nuestros compañeros, y yo le dije lo mismo, porque lo siento, ¿no? Le dije, Eve, vos sos mi madre y tus hijos son mis compañeros y siempre voy a estar a tu lado y siempre te voy a reivindicar, y, ¿viste? Y lloraba Eve, ¿viste? Fue muy emotivo porque se le caían las lágrimas y me recibió como si fuera un hijo suyo. Eso fue el más grande regalo y el momento más feliz de mi vida hasta ahora. Fue hermoso. Federico, seguramente no hubo ningún gobierno netamente de izquierda, no. Desde que arrancaron las luchas hasta hoy. Sí. Sí hubo gobiernos que reivindicaron más que otros.
otros, sí. El tema de la lucha de las madres, al menos lo hicieron más visible, aquel juicio a la Junta de Raúl Alfonsín, sí, sí. Después la ley de obediencia vida y punto final, después el indulto, claro, de otro gobierno democrático de Menem, y ellas reconocen aquellas cuestiones de Alfonsín y también reconocen acciones en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Sí, 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 sí. Es así, aún sin estar absolutamente convencidas de que esos gobiernos ya se han hecho todo lo que sus hijos soñaban. Sí, sí, no, realmente en el caso de Néstor y Cristina, las madres están muy agradecidas porque hasta... ¿Por qué razones puntualmente? Porque, por ejemplo, hasta el 2003 las leyes de obediencia de vida y punto final y los indultos estaban vigentes. Por ejemplo, Astiz caminaba por Capital y cualquier madre se lo cruzaba. ¿Viste? ¿Qué es eso, no? Entonces cuando sube Néstor, él tiene un gran gesto que fue decir, bueno, que fue citar a Eve y decirle en su propia cara que ellas eran sus madres, sus hijos, sus compañeros. Lo que hizo Néstor y luego Cristina fue derogar y anular, ¿no?, las leyes de perdón, obediencia de vida, punto final y los indultos, iniciar los juicios otra vez y que Videla, la figura, ¿no?, de todo ese horror, haya terminado en cárcel. Videla, Macera, Viñone, por ejemplo, Astiz, Echecolas, y realmente las madres vieron que estos dos gobiernos estaban juzgando a los asesinos de sus hijos, así que imagínate qué alegría. Luego también lo que hicieron Néstor y Cristina con la ESMA, transformaron a la ESMA, donde se torturaba gente y luego se los tiraba de los aviones, en un centro cultural de la memoria, ¿no?, donde antes se enseñaba a matar. Las madres, con ayuda del gobierno, armaron un centro cultural muy grande, enseñando a vivir, ¿no?, donde hoy, hasta el día de hoy, se enseña, ¿viste?, cosas relacionadas con la pintura, con la música, con la cocina, ¿viste?, enseñando el valor de la vida, donde antes estaba muy presente el valor de la muerte. También todo lo que han hecho a través de la cultura, como los planes de estudio de los colegios, cómo han cambiado, ¿viste? No reivindicando ya la teoría de los dos demonios, sino reivindicando lo que fue el terrorismo, condenando lo que fue el terrorismo de Estado y repudiando la teoría de los dos demonios. Lo que han hecho hasta en los medios de comunicación, con programas como en el canal Encuentro y en un montón de canales. Por ejemplo, José Pablo Feynman hasta hace muy poco tenía Filosofía Aquí y Ahora, donde José Pablo Feynman desarrollaba a través de sus clases televisivas estas cosas, ¿no? Y por eso las madres están muy agradecidas y se reivindican como kirchneristas, porque los gobiernos de Néstor y Cristina realmente han condenado a los asesinos de sus hijos, no a todos, las madres lo reconocen, pero sí a los principales y a los más, digamos, a los más sanguinarios, y realmente han reivindicado la memoria de sus hijos, lo que hacían sus hijos y a ellas, ¿no?, y la lucha de ellas. Por eso ellas son muy agradecidas con estos gobiernos, y porque por ahí hay gente que dice y son kirchneristas, pero por algo son, ¿no?, por todas estas cosas que estos dos gobiernos han hecho y que las madres se han visto muy, muy gratificadas, ¿no?, porque ellas vieron que su lucha de tantos años empezaba a dar frutos, ¿no? Y Eve me contaba que en los años 80 ella tuvo un sueño, y ella soñó que un hijo suyo iba a cruzar la Plaza de Mayo y se iba a sentar en el sillón de Rivadavia, y que de ahí iba a gobernar, viste, como querían sus hijos. Y ella me cuenta que esa carta que escribió en los 80 se la regaló a Néstor, porque ella pensó y sigue pensando que Néstor era ese hijo que cruzó la plaza y se sentó en la sillón de Rivadavia. Así que fue muy emotivo. Yo lloré como un bebé, porque realmente, mirá qué cosas, ¿no? Mirá qué plato, ¿viste? Y bueno, y esto es prueba de que los sueños se pueden hacer realidad. Eve me dice, no hay cosas imposibles, ¿no? Me dice, y ella me dijo, mientras uno tenga pies, manos y cabeza, no se puede ni morir de hambre y no puede decir que no puede realizar lo que quiere. Así que bueno, y me dice Eve, y lo que estás haciendo vos, que viniste acá a entrevistarme, es prueba de lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Porque estás cumpliendo un sueño. Y realmente, viste, me quedé muy emocionado y feliz, y hasta el día de hoy por ahí no puedo creer todo lo que viví, viste. Ya estamos en 4 o 5 de abril y esto fue el 8 de febrero, y pues ya pasaron meses y todavía no puedo creer todo lo que viví. Federico, Eve Bonafini recibió una acusación muy grande, muy fuerte, sobre algún supuesto hecho de corrupción en ese proyecto de sueños compartidos. Sí. Además también se la jugó mucho por la historia de que su abogado era uno de los hermanos Yoclé,
Klender. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te generó? Si lo hablaste con ella, este tema. Mira, yo cuando estuve allá en la casa de las madres, por ejemplo, viste, no tenía interés de preguntarle eso, porque creo que hay cosas más importantes, pero ella, viste, hablando, me lo comentó. Entonces yo lo que pude observar es que, por ejemplo, en la casa de las madres está todo inventariado. ¿Por qué? Porque el gobierno de argentino quiere intervenir en la casa de las madres para embargar por este quilombo que tienen. Y Eve me contaba que ella sigue viviendo en la misma casa desde hace 40 años, y yo lo pude ver porque fuimos a la casa de Eve, fuimos a La Plata con un televisor viejo del año 2005, ¿viste? Porque hay gente que la acusaba de vivir en una mansión. Mentira, Eve vive en La Plata en una casa con un comedor grande, una cocina, 2 habitaciones y un patio con plantas y perros. Yo tengo fotos y no hay ningún problema. Además, el caso de Sueños Compartidos era un gran proyecto que las madres tenían desde el 2003 en adelante, y lo que pasó es que, a ver, las viviendas se hicieron, pero el problema fue que otras viviendas no se hicieron porque Joe Klender desvió los fondos que el gobierno le mandaba a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y los desvió a una cuenta bancaria secreta propia y se quedó con ese dinero. Entonces, como la Asociación Madres de Plaza de Mayo era la que se hacía cargo de todo eso, cuando explotó el problema, porque no le pagaban a los trabajadores y demás, porque Joe Klender desviaba todo ese dinero. Digamos, a ver, el que traicionó a las madres fue Joe Klender, ¿viste? A Eve lo tiene claro. Lo tiene claro, y es así porque, por ejemplo, cuando explotó todo esto, porque, ¿viste? Se le dejó de pagar a los trabajadores, muchas viviendas quedaron sin hacer, todo el quilombo le estalló a Eve y ella quedó salpicada porque la Asociación Madres de Plaza de Mayo era la titular de este proyecto conjunto con el gobierno. Joe Klender no figuraba. Fíjate qué inteligente el tipo, qué psicópata, que no puso su nombre para que cuando estalle el problema le salte a Eve y no le salte a él. Entonces esto fue probado por la justicia en ese momento, en el 2012, verificando que las firmas de Eve las truchó Joe Klender. O sea, Joe Klender imitó la firma de Eve para autorizar un montón de cosas que no estaban previstas, ¿no? Porque toda esta movida que se genera ahora la están llevando a cabo la gente que desapareció los hijos de Eve. O sea, es totalmente falaz lo que dice esta gente, porque dicen que vive en una mansión y que tiene un Ferrari. Te digo la verdad, la llevan de Capital a la noche para volverse a su casa de La Plata, la llevan a algún compañero o se va en colectivo, y eso lo he visto yo. A ver, en su casa en La Plata es una casa que tiene un televisor. Yo tengo el hecho existió, el responsable es Joe. Es Joe Klender, ¿viste? Pero ella queda salpicada porque el proyecto Sueños Compartidos estaba a su nombre. Joe Klender vivo lo puso a nombre de ella para que cuando explote, a la que se le venga todo el quilombo encima sea a ella y no a él. Y vos fíjate que TN y todos estos canales del poder, cuando hablan del caso Joe Klender, ¿a quién invitan? A Joe Klender. Los invitan a Joe Klender en TN para que Joe Klender hable. Y después dicen que repudian la corrupción, y como repudian la corrupción, invitan a Joe Klender a los programas. ¿Y Eve qué cree? ¿Que es una operación? Eve cree que es una operación porque ella no esperaba ser traicionada por Joe Klender, porque Joe Klender estuvo con ella desde los 90, cuando ella lo sacó de la prisión por el crimen que él había cometido al asesinar a sus padres, porque las madres desde los años 80 van a las cárceles y tratan de rehabilitar a los presos que han cometido delitos, porque Eve me comentaba que ella cree que todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Y por qué los presos no? Si son ciudadanos como nosotros. Entonces, ella sacó a Joe Klender de la cárcel, lo rehabilitó y lo integró en la asociación para que ayude, ¿no? Y cuando estalló todo, porque si vos debías dinero y después a la hora de los pagos no pagás porque ese dinero te lo quedás, el quilombo va a estallar. Entonces, cuando estalla el problema, el quilombo, la que queda pegada es Eve. La que queda pegada es Eve porque Joe Klender puso todo a su nombre y el nombre de él no lo puso. Entonces, viste, ahora hay toda una operación judicial del gobierno, viste, y del aparato judicial del poder para no encarcelar porque ya es muy grande, pero para hacer quedar mal, para hacer quedar como corrupta a una mujer que no es corrupta, una mujer que realmente puso sus ganas y su tiempo en hacer viviendas para la gente, hasta el punto de que esa mancha la tienen que cargar las pobres madres hasta el día de hoy. Y imagínate, ¿no? Aparte, qué dolor sintió Eve, ¿no? Porque ella lo tenía a Joe Klender como si fuera su hijo. Y cuando se enteró de esta traición y de este robo, ¿viste? No sabía qué hacer, ¿viste? No sabía cómo reaccionar. Así que a mí me duele mucho, ¿viste? Esto que le han hecho, y realmente
pongo toda mi solidaridad, todo mi compromiso y toda mi pasión en defenderla y en buscar la verdad, ¿no? Y la verdad, lamentablemente, está muy oculta porque los grandes medios los tienen los poderosos, los que en los 70 hicieron la dictadura, y por ahí nosotros, nuestras voces, cuesta que se hagan masivas. Por eso yo te agradezco a vos que me hagas esta pregunta, porque me parece que es importante aclarar esto para mucha gente que por ahí esté confundida o crea lo contrario a lo que yo expliqué, ¿viste? Cada quien puede opinar lo que quiera, pero lo importante es que se escuchen las dos versiones, ¿viste? Que no se escuche solamente la versión del poder, que se escuche en todos los canales, en todas las radios, en todos los lugares, que se escuche también nuestra versión, ¿no? La versión de las madres y la versión de los revolucionarios, ¿no? Que es una versión que está muy tapada, pero que gracias a esta clase de entrevistas logran salir a la luz y que mucha gente las escuche. Federico, el documental lo presentaste en tu escuela por primera vez, lo vas a presentar en la casa de Luis Centenero aquí en Cañada de Gómez para el público, para todo el público de Cañada, y tenés idea de ir llevándolo hasta a donde te lo pidan, a donde te den la posibilidad, ¿no? Sí, sí. ¿Te interesa también presentarlo en colegios con quintos años, por ejemplo, para aceptar este debate que seguramente genera y abre una vez que lo ven? Sí, sí, en realidad, viste, la primera presentación fue, como vos decís, en el Colegio Nacional, con los cuartos y los quintos años de todos los profesores, y realmente me sorprendí porque mayoritariamente, generalmente los pibes se quedaron callados y miraron la hora y pico que dura, la hora y media que dura el documental. Quienes vos sabías que pensaban otra cosa. Así es, no lo podía creer. Y esa gente que piensa de esa manera, luego vino y me felicitó. Así que porque no por estar de acuerdo, sino porque ellos ven a un pibe como ellos haciendo semejante cosa y reconocen por ahí no lo que significa políticamente y el documental, sino el trabajo que hice, ¿no? Y el sueño que pude cumplir. ¿Viste? Profesoras, todas las profesoras se largaban a llorar, venían y me abrazaban. Por ejemplo, una profesora muy querida, Viviana Calitri, vino y me abrazó bien fuerte y me dice, llorando, quiero que me pases este documental para mostrárselo a mi marido y a mi hijo, ¿viste? Y realmente esa fue además de todo lo que viví en Buenos Aires, todas estas pequeñas cosas son la prueba de que valió la pena y de que vale la pena hacer esta clase de cosas, ¿no? Esta clase de pequeños gestos son para mí la más grande gratificación. Así que nada, lo presentamos primero en el colegio, con los cuartos y los quintos. Ahora lo vamos a presentar el 11 de abril a las 8:30 de la noche en casa de Luis Centenario, con presencia de la intendenta de la ciudad, Estela Cleris, y posiblemente algunos concejales. Y va a ser abierto a toda la comunidad cañadense, a todos los que quieran venir. Ya estamos, viste, agitando con la prensa, viste, con la propaganda, saliendo a panfletear, moviéndonos por las redes, por las radios, bueno, con esta entrevista también, ¿no? Que es una gran difusión y una gran ayuda, así que te agradezco, Darío. Y bueno, y después de presentarlo en la Casa del Bicentenario, vamos a continuar presentándolo en colegios de aquí de la ciudad. Tenemos pensado presentarlo en el colegio, en la Escuela Técnica de Cañada, Santiago Donofrio, en el San Antonio de Padua, en la escuela normal, en el profesorado del normal, ¿no? Que eso ya es universitario, pero también nos abran las puertas ahí. Luego también estamos viendo para presentarlo en el profesorado de Armstrong, para presentarlo en Las Rosas con Mario Navarro. Estamos viendo si es posible y Mario no tiene ningún problema porque es un grande, ¿no? Y para presentarlo a las parejas, para presentarlo en Totoras, en el museo, si es que se da la posibilidad, y también para presentarlo en Rosario, que esto ya también está confirmado, en la sede del Frente Social y Popular, con la presencia de los diputados provinciales Carlos Delfrade y Mercedes Meyer, para presentarlo en... Así que la agenda viene... Sí, viene cargada, pero también fíjate que nos invitaron de Hijos Rosario, los hijos y los familiares de los desaparecidos de Rosario, a pasarlo allí, en el Centro Cultural La Toma, en el espacio Juicio y Castigo, ¿no? Hijos Rosario, el compañero Carlos Alberto Novillo Sade me invitó, así que estamos viendo la fecha. Bueno, y la gran presentación, la más importante, va a ser en la Casa de las Madres. Todavía no hay fecha, pero ya estamos con Eve, ¿viste? Nos mandamos mail, ella me dio su número, ¿viste? Por ahí la llamo, me llama. Sí, realmente esto es todo nuevo para mí, porque digo, hola Eve, ¿cómo andás? ¿Viste? Es muy grande. Y estamos coordinando con Eve para presentarlo en la Casa de las Madres. Todavía no hay fecha, pero ella me confirmó que sí, que no hay problema. Para presentarlo en la Casa de las Madres con la presencia de ella y de todas las madres, y posiblemente la presencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que yo le pregunté
si, como viste que Eve es muy amiga de Cristina, si Cristina podía venir, y me dijo Eve que Eve la llama y le pregunta. Total, Cristina es senador y vive en Buenos Aires, así que para mí sería muy grande, ¿no? Que eso. Así que nada, eso está confirmado, pero viste, todavía no tenemos fechas definidas porque Eve, viste, tiene una agenda muy cargada y está viendo en qué fecha puede, pero yo te aseguro que será junio, viste, mediados de año. Así que nada, la agenda viene muy cargada y fíjate vos qué plato, porque este es el primer documental, porque hay algo que por ahí no lo expliqué bien, que es que entre todo lo que grabamos hay como más de 10, hay como 10 horas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un documental con 10 horas? Entonces, lo que yo hablé con Gualberto es, o sea, dedicar... Gualberto es el director del colegio. O sea, lo que le plantea a él fue no hacer un documental con las 3 entrevistas juntas, porque por ahí, viste, es muy tedioso. Entonces, hacer 3 documentales, uno dedicado a Eve y a las madres, otro dedicado a Estela y las abuelas y otro dedicado a Osvaldo Bayer, porque además son grandes personalidades y se merecen un documental para ellos, ¿no? Entonces, lo que estamos presentando ahora es el primer documental. Luego vamos a tener que hacer toda esta movida con el documental de Estela y el de Osvaldo, que se van a presentar también a mediados y a fin de año. Es una trilogía de 3 documentales que se llama Caminos. Yo le puse ese nombre, gracias a la idea que me dio el compañero Kelo Moreno, que se llama Caminos porque trato de mostrar a estas 3 grandes personalidades de una forma que muy pocos conocen, ¿no? En la intimidad de sus casas, por ejemplo, y mostrar a toda la sociedad y especialmente a los jóvenes el camino que han tenido que emprender estas 3 grandes personalidades de la historia argentina para ser hoy quienes son. Así que este primer documental de Eve y las madres se llama La convicción de las madres. El segundo documental que presentaremos a mediados de año, que es el de Estela, de Carlotto y las abuelas, se llama Las abuelas del tiempo. Y el último documental, que es el de Osvaldo, que lo presentaremos casi a fines de año, se llama Conversaciones en el Tugurio. Y nada, viste, tenemos un año muy intenso y muy feliz porque que nos llamen de todos estos lugares para presentarlos y que nos den tanta cabida y nos abran tantas puertas, para mí es un gran honor y me hacen saber que mi trabajo valió la pena, ¿no? Federico, ¿vos creés que alguien que, por ejemplo, piensa distinto a vos, si se enfrenta con Eve Bonafini, del cual seguramente piensa barbaridades en muchos casos, o con Estela y Carlotto, que si la vida le da la chance de enfrentarlas y preguntarle muchas cosas pueden cambiar su idea, o aquí hay una cuestión realmente ideológica, la que divide a los argentinos en esta historia? ¿Hay gente que tiene margen todavía para cambiar lo que piensa en algunos puntos? Mira, hay una frase de Dolina que yo siempre para estos casos la cito. A Dolina una vez le plantearon si él respetaba todas las opiniones, toda la gama de opiniones, entendiendo que en toda la gama de opiniones también están estas, que son totalmente repudiables. Entonces Dolina le contesta, viste que Dolina es un capo, un genio, le dice a esta señora que le pregunta, ¿cómo voy a respetar yo a la mayoría de las opiniones siendo que la mayoría de ellas no merecen el más mínimo respeto? Magistral, ¿no? Entonces yo digo, hago una gran división entre estos argentinos que por ahí reivindican estas cosas. Están los argentinos que llevaron a cabo este plan de exterminio y de genocidio, y están los argentinos que son ciudadanos, clase media, trabajadores como vos, como yo, estudiantes y qué sé yo, que lo reivindican por ignorancia o por lavado de cerebro de los medios de comunicación. Hay que hacer una gran taxonomía. A estos argentinos que piensan de esa manera, se los puede cambiar mediante este documental, mediante charlas, pero el gran problema son los otros argentinos. Por ejemplo, son las grandes familias que en los 70 impulsaron esta dictadura, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, porque hay que entender que el golpe del 76 en Argentina no fue porque Lastiri usaba muchas corbatas o porque Isabel Perón se tomaba licencia y iba a jugar a la canasta. No, el golpe del 76 fue para aplicar un plan económico, fue para aplicar el neoliberalismo e imponerlo y que este modelo económico terrible perdure hasta el día de hoy. Como no lo podían hacer democrático a través de los votos, porque el gobierno peronista se impuso con el 62%, la fórmula Perón-Perón,
tuvieron que recurrir a un golpe de Estado, ¿no? Para aplicar el plan económico de estas familias y para aplicar el plan de dominación imperialista de Estados Unidos, ¿no? El famoso Plan Cóndor. Entonces estos argentinos, que fueron los que llevaron a cabo todo esto y que pusieron sus empresas y que financiaron, ¿no?, la desaparición de personas, que se dieron sus galpones para que ahí sí se torture a los posteriormente desaparecidos, a esos argentinos no se los puede cambiar, porque además de ser una cuestión ideológica, es una cuestión económica. O sea, se entiende, ellos hicieron la dictadura militar por una cuestión económica, ¿no? Para imponer su plan económico y para instaurarse en el poder del país mediante toda la historia, ¿no? Hasta el punto de que nosotros votamos gobiernos, pero esos gobiernos se tienen que aplacar a lo que dicten estas grandes familias, que son las dueñas del país, que son las dueñas de las tierras, que son las dueñas de la prensa. Por algo... Bueno, entonces por eso se dio ese golpe. Entonces a estas grandes familias, que son una minoría, no se las puede cambiar. Pero lo que pasa con estos responsables que hoy están libres, porque los militares fueron juzgados, pero los militares fueron el caballo de Troya. A ver, fueron el brazo ejecutor, pero la mente maestra que financió y que armó todo esto, nunca fue juzgada. Por ejemplo, los grandes grupos económicos, el papel Ledesma, el azúcar Ledesma, la coca, todas esas empresas que está probado que participaron, el grupo Macri, al cual la dictadura estatizó su deuda en el 77, esos casos y esa gente, que son los grandes responsables, junto a Estados Unidos, de la dictadura, nunca fueron juzgados. Entonces, como esta gente hasta el día de hoy sigue en el poder, porque tiene el poder económico, a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, a través de los libros, a través de todo el aparato cultural del Estado y del sistema, hacen que la otra parte de los argentinos, que como nosotros, ¿viste?, son clase media, trabajadores, estudiantes, tratan de, con sus medios de comunicación y todo su aparato propagandístico e ideológico, de lavarle el cerebro, ¿viste?, a tal punto de que en la televisión, por ejemplo, en programas detestables como Intratables, se reivindica la teoría de los dos demonios, ¿viste? Se habla más de los errores del gobierno del tercer gobierno de Perón y de Isabel que las atrocidades de la dictadura. Entonces estas grandes familias que poseen toda la prensa y todos los medios y todo el aparato de propaganda y difusión, claro, o sea, para justificar lo que hicieron en los 70 y para que la gente no los repudie, tratan de comerle la cabeza y de lavarle el cerebro. Entonces, por ejemplo, nosotros en el diario Clarín, que fue uno de los diarios de los grandes grupos económicos que estuvo con la dictadura y que se enriqueció junto a La Nación, ¿no?, en el famoso caso Papel Prensa, vemos que toda esta gente que tiene el poder total y real le come, digamos, por decirlo en criollo, le come la cabeza y le lava el cerebro a la otra parte de los argentinos, que es la mayoría. Entonces, por ahí, cuando uno se cruza con una persona que reivindica la dictadura, por ahí esa persona no tiene la culpa, porque por ahí no la reivindica ni desde un plano ideológico ni económico, sino que la reivindica desde lo que los medios le pusieron en la cabeza. Entonces yo, por ejemplo, cuando me subo a un taxi, viste que en Argentina los taxistas tienen la costumbre de hablar, ¿no?, que es maravillosa. Entonces yo me subo a un taxi, por ejemplo, y esto me pasó en Rosario, me subí a un taxi y el taxista estaba escuchando Radio Mitre. Entonces el taxista apenas subí me quiso comentar lo que estaba escuchando en la radio. Entonces yo le digo: disculpe, yo no quiero que usted me comente nada porque yo ya sé lo que usted me va a decir. Y el taxista me dice: ¿cómo sabe lo que yo le voy a decir? Todavía no hablé. Porque usted está escuchando Radio Mitre, entonces lo que usted me diga va a ser lo que dice la Radio Mitre, porque esto es lo que usted escucha. Y entonces me dice: ¿sabes qué? Tenés razón, porque te iba a comentar la noticia que acabo de escuchar. Te lo juro que fue así. Entonces digo, Radio Mitre es del grupo Clarín. Entonces Radio Mitre, entonces le digo, un punto aparte, yo empecé a hablar para ver qué onda, ¿no? Fue en marzo, entonces casualmente el 24, ¿no?, porque yo fui a la marcha de Rosario y hablábamos, y el taxista me decía todo lo que dice Radio Mitre acerca de esa fecha. Me decía que la subversión, que los militares sí cometieron crímenes, pero había que hacerlo por los montoneros. Entonces yo digo: ¿ves? O sea, por algo te dije que no me hables, porque yo sé que lo que vos me ibas a decir es lo que dice Radio Mitre. Entonces fíjate vos cómo son engañados y engatusados estos argentinos, que no son malas personas, porque este taxista era un pobre hombre, un trabajador honrado, honesto, que se rompe el lomo para darle de comer a sus hijos, como me comentó. Entonces, viste, por ahí no es una cuestión de maldad,
sino que es una cuestión de desinformación, de lavado de cerebro, de manipulación. Entonces, con estos argentinos hay que tener paciencia porque se los puede cambiar. Yo he tratado, no he cambiado, pero sí he tratado y sí he logrado cambiar algunos matices en el pensamiento de algunos compañeros, por ejemplo, del colegio. Pero a los otros argentinos de la burguesía, ¿no? De la oligarquía, de la clase alta y de la clase media alta, que en los 70 iban a golpear la puerta de los cuarteles, pedían el golpe y financiaron y fueron la mente que armó todo esto, no se los puede cambiar, porque ellos son los responsables. Como es imposible, lo único que esa gente merece, además del repudio, es la cárcel. No solamente los militares, que han sido sus soldaditos, sino ellos, ¿no? ¿Viste? Es como, ¿viste el tema de los narcotraficantes? Están los soldaditos y después están ellos. ¿Viste? Bueno, los militares vienen a ser como los soldaditos de estas personas, ¿no? Que fueron las que diseñaron todo este plan de genocidio, de exterminio y de imposición de un plan económico. Entonces yo por eso hago esa taxonomía y divido, ¿no? A una clase de argentinos y a otra, ¿no? Por eso yo digo, a esta clase de argentinos, como el taxista con el que yo hablé el mes pasado, hay que, no tolerancia, pero sí sentarse y tenerle paciencia, porque hay gente que puede cambiar y que no es mala, no son malas personas. Pero a la otra clase de argentinos es imposible. Y luego también tener cuidado con gente que es de nuestra clase, que son trabajadores y estudiantes, pero que, por ejemplo, Babi Checopar, por dar un ejemplo, es un trabajador, es clase media como nosotros, pero bueno, no hace falta que diga lo que él piensa, ya lo sabe todo el mundo, y nadie lo quiere, ni siquiera alguna gente de derecha que es más moderada que él. Entonces esa gente que es como nosotros, pero hay que tener cuidado porque esa gente trabaja para los grandes, para los que hicieron eso en los 70. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que el repudio lo tenemos que tener con la gente que es responsable, real, de lo que pasó en los 70, y con la gente que, siendo de nuestra clase, siendo trabajadores y estudiantes, los defienden porque ellos les pagan, ¿no? A eso se lo denomina como mercenario, ¿no? El mercenario es el que hace un trabajo porque le paga, un trabajo sucio, ¿no? Como hace Babi Checopar, que evidentemente, y Eduardo Feynman y un montón de otra gente. Pero con los otros argentinos, por ejemplo, como el verdulero, el kiosquero, el almacenero, que por ahí, viste, lo dicen por ignorancia, el peluquero, yo con mi peluquero, hace bastante que no voy al peluquero, cuando iba, viste, le comentaba, viste, porque me decía, viste, que me hablaba del terrorismo. Entonces yo, cada vez que me iba a cortar el pelo, estábamos como 2 o 3 horas hablando, y al final no es que lo cambié, pero viste, terminó repudiando el golpe y no planteó más este tema de la subversión. Así que es una batalla cultural, tenemos que ganar la batalla cultural, esa es la gran batalla. Y para cerrar esta respuesta me gustaría citar una frase del gran José Martí, el gran poeta cubano, que él decía, ¿no? Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Entonces tenemos que ganar la batalla de ideas. Es muy desigual, es verdad, porque ellos tienen todo, tienen Clarín, La Nación, las radios, los canales de televisión. Nosotros, viste, tenemos viste, estas pequeñas cosas que como podemos las hacemos, como vos que con tu cámara recorres el país, viste, aportando a toda esta lucha, como yo que hago lo documental, como un compañero periodista, Mauricio Cocchiarella, que escribe libros y se los banca con su dinero y los presenta aquí en los pueblos, viste, a la gente que no sabe, viste. Es desigual, pero no tenemos que darnos por vencidos y tenemos que profundizar esta batalla de ideas, ¿no? Porque de un lado está el poder que reivindica esto y sus ideólogos, ¿no? Como la Pando, ¿viste? Como la Pando, como Babi Checopar, como Eduardo Feynman, como toda esta gente, y del otro lado estamos nosotros. Por lo tanto, la grieta existe, y enhorabuena que exista, porque yo no podría convivir del mismo lado de esa gente, ¿viste? Por un lado están ellos con la Pando y por el otro estamos nosotros con Eve y las madres. Entonces es la lucha de la gorra del milico contra el pañuelo blanco. Hasta ahora, no soy pesimista, pero la gorra del milico va ganando. Pero ellos ganan una batalla, pero no la guerra. Así que la guerra de las ideas y de la batalla de las ideas sigue en pie. Y ojalá que con estos documentales y con todo lo que el pueblo hace para reivindicar la memoria, ojalá que algún día triunfe el pañuelo blanco por sobre la gorra del milico y por sobre la bota ensangrentada. Federico, gracias por recibirnos, por este largo rato y le pusiste la firma a un testimonio en un medio que nos gusta hacerlo así, absolutamente libre, absolutamente democrático, popular, garantizando todas las voces, absolutamente todas las voces y todos los debates. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Nos dejamos con el documental. Así es, muchas gracias, Darío, por venirte desde Totoras hasta Cañada. Para mí es un honor, ¿viste? Y es un gran placer. Me encanta que vengan a mi casa a hacer entrevistas o a hablar, ¿viste? O a discutir. Por ahí viene
un amigo de las parejas que es combatiente del Herbi, hablamos y hablamos, ¿viste? Yo lo quiero mucho. Me encanta ver esta clase de cosas porque creo que los pueblos, o sea, que los pueblos siempre vamos a tener problemas para pelear, pero como me dijo Eve, nunca hay que darse por vencidos porque, como dicen las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que gracias, Darío, y espero que les guste el documental a todos.